¿Qué tal? Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios porque nos concede la oportunidad, el privilegio, hermanos, de el día de hoy comenzar lo que se conoce como la Semana de la Pasión de Cristo. Gracias a Dios, hermanos, porque tenemos la oportunidad de comentar todos los días, hermanos, durante nuestras vidas, lo que Cristo hizo por nosotros. Sin embargo, hermanos, no debería de ser solamente esta semana en la que nosotros compartimos la verdad de Cristo, lo que Él hizo, su pasión, su deseo, sino todos los días, hermanos, realmente recordar lo que nuestro Señor Jesucristo nos quiere enseñar. De hecho, Él, antes de subir al cielo, dijo que nos iba a enviar a un Consolador, el cual estaría con nosotros y nos guiaría a conocer la verdad de Él. Y ese es el Espíritu Santo, el cual nos ha dejado en nuestras vidas a todos los que le creemos. La Biblia, hermanos, tiene como propósito enseñarnos la persona, la palabra y el propósito de Dios. El día de hoy, hermanos, quiero que estudiemos esta escena mesiánica que Jerusalén, el pueblo de Jerusalén, recibió, llamada la entrada triunfal del Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Dos días antes, hermanos, de que esto sucediera, el Señor Jesucristo mandó a dos de sus discípulos a las afueras de Jerusalén y pidió que le dijera que tomaran un pollino en el cual nunca había sido montado. Y les dijo, si les preguntaren para quién es, ustedes respondan, el Señor lo necesita. Y sería suficiente para que sus discípulos pudieran llevar ese pollino ante Jesucristo, el cual montaría al entrar a Jerusalén. Cuando Él entra en Jerusalén, hermanos, comienza una serie de eventos en la vida de Jesucristo que lo llevan hasta su muerte, su crucifixión, pero también, mejor aún, su resurrección. El Señor Jesucristo ese día entra a lo que es Jerusalén. La gente lo veneraba, lo alababa, lo reconocía como el Mesías, el Cristo, como lo explicaba Zacarías, capítulo 9, que venía como un Mesías, no caudillo, no que los iba a liberar de la opresión romana, sino que traía paz. ¿Y la trajo? Sí. La persona de Cristo, hermanos, trae una paz inimaginable, incalculable, aquel que decide hacerlo su Salvador y su Señor. Después de eso, hermanos, porque los fariseos le preguntaron, ¿te haces tú igual a Cristo? ¿Te haces tú igual a Dios? Y lo quisieron matar. Él sale de Jerusalén y empieza a llorar por Jerusalén. ¿Se acuerdan? Es donde Él llora y expresa su más profundo dolor, diciendo, oh, si tú supieras cuántas veces Dios ha querido traerte como la gallina a sus polluelos, pero tienes tus ojos vendados. El Mesías entró a Jerusalén y aunque hicieron todo este festejo, no lo reconocieron. 2 días después entra al templo, hermanos, y nos enseña el valor que todavía tiene la casa de oración. Hace milagros y lo crucifican. Habían transcurrido, hermanos, cientos de años y los judíos no habían podido recuperar totalmente su libertad. Estaban bajo la opresión romana. Imaginémonos por un momento esta asombrosa escena, que Jesucristo decide ir a Jerusalén para cumplir todas las profecías que habían sido dadas sobre el Mesías para la salvación de Israel. Y ahora, hermanos, ese evento que marcó la historia, que ellos no quisieron recibir, ahora se le otorga a todo aquel que le recibe como Señor. En Zacarías 9, capítulo 9:9, Zacarías 9:9, dice de la siguiente manera: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti. Fíjense lo que haría, hermanos, este rey traería justicia. ¿Por qué? Porque es justo.
Es Salvador porque trae salvación. La palabra Jesús significa Salvador. Eso es la palabra, la traducción literal. Humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Actualmente, hermanos, existen muchos movimientos durante la semana antes del Domingo de Resurrección. Se le conoce como el Domingo de Ramos. Es el primer día de la Semana Santa, periodo en que conmemoran la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas veces, hermanos, se olvidan de todo lo que Él hizo durante esos días, antes de su muerte. ¿Por qué, hermanos? Porque nos presenta un panorama profético, un panorama del Mesías, que traería justicia y salvación eterna, no solo para los judíos, sino para todo aquel que usted y yo, ahora en este tiempo, después de 2000 años, creemos en que Él es el justo, humilde y salvador Mesías que Dios envió. Quiero que noten, hermanos, en primer lugar, su humilde presentación. Rápidamente, hermanos, quiero que veamos que el Señor Jesús, a diferencia de otros reyes o a diferencia de otros caudillos, ¿verdad?, se podría llamar así, o gobernantes, llegó en un pollino, en un pequeño burrito. No llegó, hermanos, en un caballo, ni con esplendor. Sus discípulos se gozaron al ver esto, hermanos. Pero el Señor Jesucristo, después de haber recibido esto, hermanos, ¿sabe qué hizo? Se fue a llorar, porque la gente no le iba a creer. Hermanos, Jesucristo en este tiempo viene de una manera humilde. Él no viene diciendo, te voy a juzgar y te voy a enviar a esto, y si no te arrepientes, y esto. Dios no es así, hermanos. Dios vino de la manera más humilde a decirnos, yo, el Creador, les traigo salvación. Así es Dios, hermanos. Y en este tiempo la gente tiene que saber eso. La gente tiene que saber que Dios no está sentado en su trono buscando a quién va a castigar o a quién va a destruir. Eso ya lo hace el pecado. El pecado ya lo hace, hermanos. Ya destruye al humano, destruye a las familias, a la sociedad. Eso ya lo hace el pecado. Lo único que viene a traer Jesucristo es traer liberación, y lo hace de la manera más humilde. En Primero de Reyes, quiero que noten, hermanos, cómo a diferencia de otros reyes, llegó Cristo. Aquí en Primero de Reyes, capítulo 10, los versículos 1 y 2a, se nos presenta una reina llamada Saba, la cual fue y visitó a Salomón. Y dice de la siguiente manera: oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, que Salomón había alcanzado, por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Fíjense cómo vino esta reina. Y vino a Jerusalén, en la misma ciudad, con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies, y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. ¿Cómo vino Cristo, hermanos? Humilde. Él no necesita nada de esto, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios viene, hermanos, a mostrarnos que lo mayor ante los ojos de Dios no son las posesiones o el título, sino tu vida. De la misma manera que Cristo se presentó humildemente, ¿sabes qué espera Dios de ti y de mí? Que nos presentemos ante Él humildemente. Quiero que noten, hermanos, en Mateo 21, que acabamos de leer, los versículos del 1 al 7. Síganme con su vista, voy a tratar de leer rápidamente algunos versículos claves, o casi todo. Dice lo siguiente: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de nosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien nos dijere, decid, el Señor lo necesita, y luego nos enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, Zacarías 9:9, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima.
El Monte de los Olivos, hermanos, es un lugar de muchos eventos bíblicos. Está a un costado de Jerusalén. Allí nos enseña la Biblia que nuestro Señor Jesucristo no solamente daba órdenes, sino que oraba por sus discípulos y por el mismo pueblo de Jerusalén. Ahí a las faldas de ese monte se encuentra Getsemaní, donde el Señor Jesucristo días más tarde estaría orando y sería apresado para su muerte. Él tenía todo preparado, hermanos, aún hasta avisa a sus heraldos y les dice en el versículo 3, si alguien os dice que por qué desatan el animal, dígales que el Señor lo necesita. Esto nos enseña, hermanos, que Él es un gobernador humilde y por ende trae amor y paz y nos quiere enseñar nuevamente a vivir humildemente. Hermanos, en segundo lugar, quiero que veamos su imperio. Usted dirá, bueno, pues si es un rey, ¿en qué consta su imperio? ¿O dónde se encuentra su imperio? ¿O qué beneficios trae su imperio? En este tiempo, hermanos, ¿verdad? Hay civilizaciones que están buscando, o naciones que están huyendo de sus naciones, sus personas buscando una mejor vida. Bueno, obviamente estas naciones o imperios ofrecen algo mejor. Bueno, hermanos, su reino, a diferencia de todos estos reinos, en primer lugar, quiero que sepamos que no es temporal. Nunca ha sido temporal y nunca lo será. No solo dura unas pocas semanas del año, unas horas, unos años o siglos, sino que es eterno. Quiero que noten lo que dice 1 Timoteo 6, versículos 15 y 16. Fíjense lo que dice. La cual a su tiempo Dios mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. La palabra sempiterno, hermanos, significa eterno, que no tiene fin. Aquellos hombres y mujeres, hermanos, que presenciaron la entrada humilde de Jesús, no lograron entender que traía su reino con él. Su reino no pertenece a esta tierra, hermanos. De hecho, cuando él fue apresado por el gobernador, ¿verdad?, que le hace esta pregunta, ¿de dónde es su reino? Él dice, mi reino no es de este mundo. Hermanos, Dios, Cristo, nos viene a mostrar la entrada a su reino, el poder de su reino. Y ese reino, hermanos, no se otorga nada más porque sí, se otorgó con la vida de su Hijo. ¿Me van siguiendo, hermanos? Pues nada más porque sí. Hubo pecado y Cristo Dios envía a su Hijo a pagar por ese pecado. De una manera humilde y soberana, tomó la decisión para pagar el precio de aquellos que hemos corrompido su ley. Cuando Dios se manifieste, como dice 1 Timoteo 6, todos se darán cuenta que su reino nunca fue de este mundo. Pero a los que sí estamos en esta tierra, no lo ha otorgado. Fíjense lo que dicen los versículos 8 y 9. Y la multitud, que era muy numerosa, hermanos, imagínense la escena, era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, una manera simbólica de darle honra y gloria a Jesús. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. La Biblia nos dice que esta mucha gente presenciaba a un rey cuyo imperio traía libertad a los cautivos del pecado. La palabra Hosana, hermanos, se traduce como salvar y la relacionan a lo que dice el Salmo 118, 25. Si usted lee el Salmo 118, 25, fíjense lo que dice, hermanos, está bien profundo y muy bonito. Ellos decían, oh Jehová, Hosana ahora. Esa es la palabra, que significa sálvanos, sálvanos ahora. Entonces, cuando en el momento que ellos decían a Jesús, Hosana al Hijo de David,
salvación que trae el Hijo de David, es lo que estaban diciendo ellos. El Salvador, el Hijo de David. Honra al Hijo de David. Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Esa escena, hermanos, estaba viviendo el pueblo de Israel. Y vuelvo a mencionar, hermanos, y disculpe que haga mucho hincapié, Cristo después se fue a llorar por ellos, porque no entendieron. Pero ahora tú y yo ya lo entendemos, hermanos, después de 2000 años, era necesaria su muerte y su resurrección, para que ustedes y yo, hermanos, tuviéramos la libertad. Todo lo que Él experimentó en esa semana fue necesario para que tú y yo tuviéramos un lugar en su reino. En su reino. Y te hace partícipe de ese reino eterno. Y quiere que tú ahora sí lo digas. Sálvanos, oh te ruego, Señor, haznos prosperar ahora. En 2 Samuel 7:17, tengo que leerlo, hermanos, por lo que decía el rey David. Piensa lo que dice el rey David. Porque agregaba, no sé si recuerdan, agregaba hijo de David. Bueno, el hijo de David significa que era un reconocimiento genuino de que él era el Mesías. 2 Samuel 7:16 dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Eternamente. Hermanos, Cristo nos envía un mensaje profundo y trae, hermanos, esperanza para nosotros, que su imperio, al cual nos invita a participar y ser herederos de este imperio, no es de esta tierra, es de eterno. Hermanos, usted dirá, ¿pero por qué imperio? Mira, hermanos, si usted utiliza la palabra imperio, es de aquel reino que conquista a otro, le guste o no. ¿Me van siguiendo, hermanos? O sea, si ustedes, hay naciones todavía imperialistas, ¿verdad? Si no, vaya a África y pregúntenles cuáles países de Europa son imperialistas. Es historia, hermanos, ¿verdad? Es historia, usted lo puede ver. Y son naciones, hermanos, que llegan, se imponen bajo la guerra y toman todo lo que es del imperio, se lo adjudican, se roban la riqueza y dejan lo peor ahí. ¿Sí sabe eso, verdad, hermanos? Usted dirá, entonces, ¿por qué Dios lo llama imperio? Muy sencillo, hermano. Porque Dios viene a restituir lo que el imperio de las tinieblas ya ha impuesto en esta tierra. ¿Me explico? Entonces, el imperio de Dios viene, se impone sobre un mundo lleno de maldad y dicen, aquí, creas o no en mí, yo sigo siendo Dios. ¿Me van siguiendo? Creas en mí o no, yo voy a juzgar a todos. Me busques o no, yo traeré salvación. Y mi imperio trae bienestar y salvación para todo aquel que quiera. Pero mi riqueza no la voy a dejar en esta tierra, me los voy a llevar. Eso lo hizo Babilonia, eso lo hicieron los asirios. A los reyes, a los sacerdotes, no sé cuántos de ustedes sabían, hermanos, también el imperio español se llevó a los gobernantes, ¿verdad?, descendientes de Moctezuma. Ellos viven en España, no sé si sabía usted eso, se los llevan a la tierra. Lo mismo que va a hacer Dios. El que se quiera quedar aquí, que se quede, pero el que me quiera seguir, sígame al imperio. Eso va a ser Cristo, hermanos. Viene a traer salvación y llevarnos. Y aquí vamos al tercer y último lugar, ante su presencia. ¿Me van siguiéndonos? Entonces, por eso es un imperio, porque viene a conquistar lo que el pecado ya había conquistado en nuestras vidas. ¿Qué conquistó el pecado, hermanos? Muerte, destrucción. Y Cristo humildemente viene a traer su imperio de salvación para tomarnos. Y tú y yo vamos a ir a ese lugar. Fíjense lo que dicen los versículos 10 y 11. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este?
Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y luego dice, hermanos, que entró Jesús en el templo. ¿Y qué hizo, hermanos? Echó fuera a todos los que vendían. Hermanos, obviamente no me malinterpreten, hermanos, claro que hizo esto, pero para entender lo que exactamente sucedió en cada momento, esto no fue luego, hermanos, fueron días después, tenemos que leer lo que dicen todos los evangelios. ¿Me explico? Entonces, mira, ¿pero por qué? Porque cada uno de los evangelistas se encargó de presentar a Jesús de distinta posición. Me explico. Mateo, hermanos, lo habla como el Mesías Cristo, ¿sí? El Mesías para los judíos. Marcos, hermanos, Marcos lo ve de una perspectiva más como profeta, pero sin dejar de ser el Mesías. Es decir, que en él se cumplieron también las profecías del Mesías, pero es más corto. Si usted lee Mateo y Marcos, Marcos es más corto, ¿sí? Pero Juan, hermanos, quiero brincarme hasta Juan lo ve como el Dios Todopoderoso. Por eso dice, hermanos, en Juan 1, el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces Juan presenta su divinidad. Pero Lucas, ¿qué hace Lucas? Lucas lo presenta como el Mesías para los gentiles. Y ahí entramos nosotros. Hermanos, si se acuerda, él escribió esa carta a Teófilo. Teófilo no era judío, tenía conocimiento, sí, pero tenía más raíces gentiles. ¿Y qué hace Lucas, hermanos? Que era compañero de viaje de Pablo, dirigirlo a los gentiles. Entonces, de toda perspectiva que usted vea, tanto el judío, el no judío, el que es Dios, Jesucristo cumple todas las profecías de Dios o del Antiguo Testamento en su vida. ¿Sabe para qué? Para que su poderosa presencia esté contigo. Creo que a veces se nos olvida que Dios está con nosotros. Mire, en Mateo 28, del 19 al 20, Él dice que yo estoy con vosotros ¿hasta cuándo, hermanos? Hasta el fin del mundo. Hermanos, Cristo nos ha santificado. Somos santos, hermanos, sí, hemos pecado, cometemos pecado. Por eso dice Juan, tenemos abogado para con Dios, a Cristo. Pero somos santos, hermanos. Su poderosa presencia nos quiere limpiar y librar para ya no vivir en el pecado. En alguna ocasión, hermanos, de la humildad, ¿verdad?, y de la majestuosidad de su presencia, quiero comentarle lo que una vez sucedió, hermanos, con el Señor Jesucristo. Lo seguimos ahí, Mateo 21, seguimos leyendo. Y vinieron a Él en el templo, ¿quiénes, hermanos? ¿Vinieron a Él el rey? ¿Vino a Él los gobernantes? ¿Quiénes vinieron a Jesús, hermanos? Ciegos y cojos. ¿Y qué hizo, hermanos? Los sanó. Los sanó. No, si nosotros no tenemos esta actitud de ir ante Dios y decirle, Señor, soy ciego. Señor, no puedo andar por el camino. Qué interesante, hermanos. Pero ¿por qué este tipo de salmos menciona, hermanos? Si lo analiza, así estamos espiritualmente. Lo que hizo físicamente con ellos, ahora así el mundo está espiritualmente ciego, sin poder ir a Él o moverse hacia la verdad de Dios. ¿Y qué hizo Cristo, hermanos, ante su poderosa presencia? Los sanó. Los sanó, hermanos. Aun cuando su entrada no fue majestuosa como ninguna otra, Él va a volver otra vez, hermanos. Y lo va a ver de una manera, ahora sí, como ninguna otra. Fíjense lo que dice, y terminamos con esto. Salmo 114:7. Salmo 114:7. A la presencia de Jehová. ¿Qué pasa con la tierra, hermanos?
tiembla. A la presencia del Dios de Jacob. Fíjense lo que dice Nahum 1:5. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Qué va a suceder, hermanos, cuando Dios manifieste su poderosa presencia? Dice la Biblia, hermanos, que la tierra se va a conmover, los collados se van a derretir. Ese Dios, ese Mesías, ese humilde hombre llamado Jesús de Nazaret, entró a una ciudad de la manera más humilde para traer su imperio, para que todos estemos ante su presencia. La pregunta es, ¿quieres tú ser digno de estar ante su presencia? Lo único que tenemos que hacer es pedirle, así como hicieron estos hombres, estos ciegos, estos cojos: Señor, no veo, sáname. Señor, no puedo andar en mi vida, ya no sé qué hacer. Señor, no veo por dónde voy. Mira lo que he hecho en mi matrimonio, mis hijos, en mi pasado. Señor, soy un ciego, soy un cojo, Señor, sáname. Y te arrepientes delante de Él por cualquier pecado que hayamos cometido. Él te santifica y te llama, ya no pecador, te llama santo. ¿Lo quieres tú? Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta hora por la oportunidad que nos das de tener libertad en esta parte del mundo, Señor, para predicar tu palabra. Hace 2000 años tú enviaste a tu Hijo, Señor, con el propósito de que nuestro Señor entrara en esta tierra, en esta ciudad, de Jerusalén, para mostrar tu humildad, tu imperio, traernos tu imperio, el cual nos libra del pecado, para llevarnos ante su presencia. Gracias por ello, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos. Amén.